Paz y bien, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Gracias de verdad por acompañarnos. Hermanos, gracias a los que me escriben, a los que comentan, a los que preguntan. Es una bendición, de verdad que es una bendición. Gracias, hermanos, en esta oportunidad. A todos los que han estado teniendo preguntas, a quienes les están tomando en cuenta los devocionales. Sabemos que son tiempos complicados, donde hay que estar buscando mucho del Señor. El Señor está a las puertas y Él está o viene por una iglesia que esté en el espíritu, no en la carne. Por eso es tan importante seguir atendiendo esta temática de la neumatología. Hoy estamos viendo el devocional 143, que es la continuación del tema ¿qué debe hacer el creyente ante los dones espirituales? ¿Qué requerimos hacer como creyentes? El devocional pasado aprendíamos sobre la necesidad de una entrega total, completa, una sumisión completa en sacrificio vivo. Aprendíamos sobre el cambio de mentalidad. Y ahora vamos a ver las siguientes dos. Espero que usted ya haya orado en casa. Tan importante. ¿Qué requiere el creyente cuando hay dones espirituales o cuando vienen los dones espirituales o está buscando, anhelando los dones espirituales? Ubicarnos, tener un claro concepto de nosotros mismos. Vea lo que dice Romanos 12, por favor, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, cuando el ser humano empieza a fluir en la parte espiritual, pues es una situación muy grande, muy hermosa, muy gloriosa. Y es una situación que pone al creyente en una situación de poder obviamente que viene de lo alto, pero también de poder natural, es decir, de una posición delante de las personas. Cuando alguien empieza a fluir en dones espirituales, por supuesto, la familia, la iglesia, a quienes le rodean, a quienes sirve, empiezan a mirarle y empiezan a tener expectativas de él. Por eso es tan importante tener un claro autoconcepto de nosotros mismos. Es importante, sobre todo en aquellos dones que quizá llegan a ser más vistos o más llamativos. Por eso es la invitación del apóstol Pablo de que tengamos un claro concepto de nosotros mismos, no más arriba y tampoco más abajo. En ambos sentidos generan un desequilibrio en la persona y también en el entorno o en el cuerpo de Cristo. Fíjense, tan importante. No puede ser hacia arriba, no podemos caer en soberbia, en orgullo, en abusos, como pasaba con Sansón, como pasó con algunos hombres, pero tampoco podemos ir hacia abajo, como en el caso del profeta Elías, cuando cayó en depresión, porque se deja de crecer, se desanima la propia persona, y eso es lo que a veces hay gente que se pregunta, pero ¿cómo es posible si era una persona que oraba, que hacía esto, que profetizaba? Si no se tiene un claro concepto de uno, entonces nos puede jugar una mala pasada nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante saber qué hacer ante los dones espirituales. Un cuidado de nosotros es bien importante, de nuestra fe, de nuestra mente, de nuestras personas, de nuestros sentimientos, de nuestra autoestima. Es bien necesario. Vea lo que pasó en Lucas capítulo 9, si me hace favor, en Lucas capítulo 9, versículo 51. El Señor Jesús vivió este suceso con sus discípulos, con algunos de ellos, y nos enseña bastante sobre eso, un claro concepto de nosotros mismos. Eso debemos hacer como creyentes ante los dones espirituales. Cuando se cumplió, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, atención a ello, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, y ojo en esto, vean la reacción de los discípulos, cómo ellos al ya tener un cierto poder, al darse cuenta de que ya había cosas que Dios había puesto en sus manos, que el Señor Jesús les había conferido cuando sopló y les dijo, reciban. Fíjense qué interesante, porque si nosotros no tenemos un claro concepto de nosotros mismos, nos desubicamos. Y una persona desubicada es un peligro para la obra de Dios.
Una persona desubicada, en lugar de abonar, va a descomponer o destruir muchas áreas. Vea lo que el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, no estar ubicados afecta nuestra vida personal y además afecta la vida de los creyentes y de otras personas. Tanto arriba como abajo tenemos que aprender a estar bien ubicados en el concepto de nosotros mismos. Hay personas que dicen: no, es que yo no me creo mucho. Cuidado, porque a lo mejor también no te crees nada. Y al revés, hay gente que dice: es que yo soy muy sencillo. Cuidado, porque a lo mejor es una soberbia oculta. Debemos de saber quiénes somos y no tener un concepto más alto de nosotros mismos, porque Dios es el que obra, porque Dios es el que opera. ¿Ok? Ahora, la siguiente característica, o qué tiene que hacer el creyente ante los dones espirituales, lo vemos en Romanos 12:4. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué necesario es entender los dones a nuestro cuidado, los dones en nuestras manos, los dones para el desarrollo de la obra de Dios, siempre van a buscar abonar en la unidad del cuerpo de Cristo. Si una persona tiene dones y está desubicada en la unidad del cuerpo de Cristo, déjeme decirle, va a descomponer las cosas. Va a distanciar a la gente, va a distanciar a los salvados, va a afectar en lugar de unir, en lugar de acercar, en lugar de llevar a la iglesia en un crecimiento juntos en el Señor. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque en estos, quizá en estos años que han pasado, hemos visto personas que fluyen en los dones de una manera muy prudente, muy sabia, pero personas que no fluyen en ellos muy sabiamente y se convierten en personas que afectan la unidad del cuerpo de Cristo. Es tan importante, hermanos, que nosotros al fluir en los dones espirituales siempre tengamos claro eso. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Eso es muy necesario atenderlo. Cuando las personas, si usted va al libro de los Hechos, por favor, si usted se acerca al libro de los Hechos, cuando las personas están en una actitud equivocada, en una actitud que no es la adecuada, que no están entendiendo la responsabilidad que tienen en el cuerpo de Cristo, ¿qué va a pasar? Que esas personas van a ser de ruptura, van a ser de fallas en el cuerpo de Cristo, van a provocar grietas, van a provocar afectaciones. Vea lo que dice Hechos 16, en Hechos 16, por favor. Y esto lo vemos en esta parte. Voy a leer desde el versículo 11 para que usted entienda. Miren lo que dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Importante, lo habíamos hablado ya, como quien está bajo el gobierno del Espíritu Santo se congrega, pero vean, busca la unidad. Ellos, al estar ahí, los discípulos, buscaron la unidad. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjense la unidad. Empieza un compañerismo, empieza un crecimiento en la fe, en el Hijo de Dios, en las cosas espirituales. Convivencia no necesariamente es unidad. Si la convivencia me está distanciando de Cristo, me está llevando al chisme, a la división, entonces no es la unidad del cuerpo de Cristo. Pero en este caso sí. Y vean lo que dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Miren qué interesante, porque cuando las personas no están en el sentir del Espíritu, aunque esté pasando cosas sobrenaturales quizá, o son imitaciones, o las personas están mal desarrollando el don entregado. Por eso es tan importante siempre mirar que estemos fomentando la unidad. ¿Por qué? Porque aunque somos diferentes miembros, aunque somos muchos, dice la palabra de Dios, todos somos del mismo cuerpo. ¿Está bien? Así que les ruego por favor que en esta ocasión, quienes retroalimentan, anoten las dos características o las dos cosas que tiene que hacer el creyente ante los dones espirituales. Tan necesario, hermanos. Y orando, estamos orando para que Dios nos enseñe, nos ministre, nos vuelva otra vez a ser esos hijos de Dios dóciles, entendidos, sabiendo que el Señor está de nuestro lado. Amén. Gracias a todos, cuídense mucho, estamos orando, gracias a quienes han integrado a las oraciones entre semana, todos los días a las 10 de la noche, gracias a quienes están anotando a la cadena de oración dominical. Los esperamos, que Dios siga obrando en los pequeños, en los jóvenes, en los adultos y en los ancianos. Dios es fiel y su misericordia con nosotros. Gracias, que el Señor les guarde.